¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro primer capítulo del programa El Rincón de Jorge. Ya van a aparecer los teléfonos, en fin. Nos pueden escribir, pero hoy día no vamos a privilegiar cartas, vamos a privilegiar los saludos que los hemos dejado de lado y es mucha la gente que nos sigue y por lo menos nosotros tenemos que dar los agradecimientos al aire, digamos, ¿no? Si estuviéramos en radio. A Manuel Bravo de Talca, que hace poco estuvo de cumpleaños, a mi gran amigo Ned Barbosa, que siempre nos sigue desde Melipilla, un crack del fútbol, jugó en Corinthians nada menos, pudo haber sido seleccionado brasileño, lo vamos a tener más adelante aquí hablando de fútbol. A Alberto Larraguibel de Estados Unidos. Me preguntan si Alberto Larraguibel, ¿qué es de Alberto Larraguibel Morales, que batió el récord mundial de salto a caballo? Esto fue eh, ah, en el regimiento Coracero de Viña del Mar, con 2,47 metros, un 5 de febrero de 1949, faltando un minuto para las 6. Bueno, él es hijo, Alberto Larraguibel, gran amigo, muy buena persona. Así es que Alberto, cuando venga a Santiago, él vive en Estados Unidos, nos ve siempre. Bueno, me avisas, ya, quedaste a avisarme para juntarnos allá. A Cafal Hermanda, que está en Hamburgo, en Alemania, a Baltasar Volano de Buenos Aires, Argentina, y basta por hoy porque tenemos, como digo, un programa variopinto, muy vasto, de manera que vamos a entrar en materia de inmediato. Partiendo con una frase filosófica para pensar en torno a esta descocada sociedad que estamos viviendo, muy deslocada. Quiero comentar más bien después un libro de un coreano, Bill Jung-hin, que está muy de moda, habla de la sociedad agotada. No estoy hablando de los jóvenes, si los adultos también nos sentimos agotados. Una sociedad del hastío, ¿eh? Donde parece que todo estuviese hecho. ¿Qué hacemos? Buen tema. Eh, y esto resume un poco lo del contenido de esos libros. Dice la frase, se hace cada vez más difícil sumarse de manera honesta a la sociedad actual. Y es que esta sociedad ahora te obliga a jugar con reglas variables, poco claras, pero en lo esencial, también porque la mayoría de los jugadores hacen trampa. Por eso cubre sentido eso de que todo tiempo pasado fue mejor, por lo menos se respetaba más la palabra, ¿se acuerdan? Hoy en día vivimos la sociedad de la desconfianza. En el próximo programa prometo hacer ese artículo, que ya lo terminé, pero por razones de tiempo no he podido compartirlo con ustedes. Según la OCDE, Chile es el país que más desconfía de sus congéneres, de los del lado. Es patética la cifra, pero es realidad. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, como todo programa que se precie y de serio, tenemos humor. Partimos con humor y volvemos muy pronto. Un poco de humor siempre es bienvenido, sobre todo en estos hastacanados tiempos que vivimos. Bueno, estamos iniciando un nuevo año y es el momento oportuno para hacer un balance del que se nos fue. Y a mí en lo personal, pero sé que voy a interpretar a mucho, me sirve el inicio de un año para reafirmar las expectativas que nos ofrece el año que entra, el año que ingresa, el año que está empezando. Eh, y para revisar, sirve también para pensar en los animales. ¿Qué diría un perro, por ejemplo? Un perro, a mí que me encantan las mascotas. Desde luego se trata de una metáfora, lo que vamos a ver ahora, pero que es muy bella. Es un perrito que le escribe y le desea, no sé, el viejo pascuero, un montón de cosas que también deseamos los humanos. Veámoslo. Yo creo que lo que pide el perro es lo que pedimos mucho. Muy, muy tierna la carta del perrito. Por supuesto que es una metáfora, usted entenderá.
Vamos a las cartas al director. Dice, estimado señor Abasolo, los felicito por su programa, aquí en un vacío que pensábamos lo iba a llenar la TV abierta. Miren, miren qué bonito lo que nos dicen. Ustedes debieran estar y dice usted, o sea, esto no va para mí, no va para Claudio, que se lo recomiendo. Es un camarógrafo y un editor de primera. Dice, aunque nunca he participado en política, debo reconocer que me alivia que el actual gobierno llegue a su fin. Liderados por un enfermo, estos jóvenes no solo metieron las patas. Eso sería perdonable porque son jóvenes. Lo que me irrita es que se vayan con las manos llenas y a costa del Estado, porque esta izquierda radical es campeona para repartir la riqueza que no son capaces de crear. Y así tendremos millonarios de 30 y 40 años de la noche a la mañana. Y sigue nuestro auditor, pero hay mucho más, dice. Voy a tratar de compendiar un poco, de una carta extensa. Podrían irse con la cabeza gacha, por lo menos avergonzado. Pero el señor enfermito, dice, se refiere a Boric, ha hecho algo indignante y que es un golpe a la democracia. De hecho, esto no se había visto jamás en democracia. Este gobierno tuvo como soga poner fin al amiguismo y al apitutamiento. Hoy eso parece un chiste cruel. Ahora, dice, la rigidización de despidos es algo vergonzoso y rayano en lo ilegal y canallesco. Usar la ley para favorecer a los amigos contratados por el Estado a costa del bolsillo de todos los chilenos es no pensar con criterio de país, sino con descriterio para los secuaces. La cifra me cuesta creerla. Es un descaro sin antecedentes. Juan Pablo Arellano de Linares. Toda la razón, pues, señor Arellano. ¿Qué le puedo decir? Podríamos agregar tantos escándalos más. Esperamos que este gobierno sea un paréntesis. Va a quedar como un San Benito la historia, pero un paréntesis digno de olvidar. Tanto escándalo que hay. Por ejemplo, Contraloría, fíjese usted, ha ordenado sumarios en Ceremi de las Culturas por desórdenes financieros que llegan a más de 12.000 millones de pesos. Aquí no estamos hablando de 300 millones de pesos. 12.000 millones de pesos. Las leyes de amarro es insólito. Los beneficiarios van a ser 380.000 funcionarios. Y este era el gobierno contrario al amiguismo. ¿Cómo zafarse de esto? Está bien, es una práctica muy usual en los países sudamericanos o América Latina, que cada gobierno que entra ayuda a su gente. Pero cuando entra un gobierno de signo contrario, es natural que ellos se vayan. Acá no, los están dejando amarrados. Con lo cual acá se le va a hacer muy difícil gobernar en el primer año. Ahora, se supone que, yo creo, por mi experiencia en el Congreso, que esto es materia de ley, va a pasar por el Congreso, y quien desequilibra la balanza en el Congreso es el Partido de la Gente. Y creo que el Partido de la Gente se va a unir a que esto es, yo diría, algo pavoroso, insólito, ¿eh? Y por lo tanto va a dar sus votos, su visto bueno, para que el presidente Kass pueda despedir a esa gente y colocar a la gente que él considere más capacitada, aunque sean de su redil, de su domicilio político, si es lo lógico. Bueno, ¿qué más? A ver, en vivienda, amigo Arellano, ni hablar. El gobierno impulsó ya un recorte de 30.000 subsidios habitacionales para el año 2026. Fíjese, recorte de 3.000 subsidios, después que su eslogan era nadie sin casa. Bueno, sin duda que ello es una fuente, es un fuerte golpe casi de knockout al déficit de vivienda y construcción que vive Chile en la actualidad. Son en verdad, amigos de Linares, tanto los desatinos, es tanta la inepcia que a veces dan ganas de no creer lo que ocurre en un país que fue la prueba de América. Pero Boric y sus secuaces llegaron para cambiarlo todo y terminaron emporcándolo todo, o dicho un buen chileno, cagándolo todo, ¿no? En cuanto a delincuencia, ni hablar. Hace algunas semanas estuve en Santiago con la señora Carolina Toá,
Sí, sí, hay una foto de ella con ella por ahí. ¿Y sabes lo que me dijo? Fue muy categórica, ¿eh? Cuando yo le hice una pregunta. No fue entrevista, fue una conversación de 10 minutos. La izquierda, me dijo, le tiene alergia a la policía, le tiene alergia al orden público. Nada nuevo para mí y para ustedes yo creo que tampoco, porque la izquierda cultiva el resentimiento, atiza los fuegos de la discordia, y de ellos se nutre y coopta a buena parte de la juventud. Y bien sabemos que el resentimiento es pariente del odio, ¿eh? Ojo, yo recuerdo que entrevistando a Jorge Lanata, el gran periodista número uno del periodismo argentino, recientemente fallecido, le pregunté por qué había tanta demagogia en América Latina, que es la parte del planeta que nunca despega, tiene el mal del pingüino, aletea y nunca despega. Y me dijo, es por el resentimiento. La gente quiere creer, hay mucha pobreza en América Latina, quiere creer en recetas fáciles. Bueno, ahí están los resultados. A ver, ¿a qué seguir? A ver. Eh, hay un gran economista que queremos entrevistar, pero yo en el incendio perdí muchas direcciones, pero me refiero a Klaus Schmidt-Hebel, brillante economista, que me decía hace unos días que este ha sido uno de los peores gobiernos de la historia de Chile. No dejaron nada de la glosa económica, ya lo vamos a hablar más adelante con nuestro entrevistado, que es el monto que queda para el gobierno que le sigue. No desglosemos más. ¿Para qué decir que este gobierno lo ha hecho pésimo? Que ha hecho un desgobierno deficiente, no aplica, no está ni para nota 4, queda repitiendo de curso. Y yo creo que no hay que apelar a ningún personero de la UI, republicano, o de Chile Vamos, de Renovación Nacional. Me quedo con la frase de Carol Cariola, comunista, ahora senadora, cuando en un intercambio de WhatsApp le dijo a Ida Hadler, este gobierno es lo peor que nos ha pasado. Lamentablemente para ella, hoy día existen los WhatsApp, existe el notebook y muchos de esos registros se van a la nube y no se pueden borrar. Si estuviésemos en los tiempos de la máquina de escribir, a lo mejor esto pasa colado. Pero que Cariola, hoy día senadora, haya dicho este gobierno es lo peor que nos ha pasado, bueno, ¿qué queda para los que siempre fuimos opositores y nunca le tuvimos confianza a este gobierno? Pero no termina ahí lo de Cariola. Cuando le preguntan por el presidente Boric, dice, es una mierda de persona. Sin comentario. No lo dijo nadie de derecha. Yo creo que no hay una cirugía plástica para la dignidad, que es lo que perdió este gobierno. No hay una especie de liposucción que elimine la vergüenza. No existe un botox que esconda la deshonra, ni marca de ropa que cubra el descaro. Puede ser marca de ropas, pero si usted es un descriteriado, lo va a seguir siendo. Ya lo dice el viejo refrán. Aunque la mona se vista de seda, mona queda. Al final, también podríamos agregar que no hay cuenta de ahorro suficientemente grande que suplante la transparencia de una mirada y la honestidad del discurso, la honestidad de las palabras. Gracias a Dios este gobierno se va. Yo lo digo con todas sus letras. Vamos en este programa a incorporar la política, yo cosa que no quería, pero creo que ante este gobierno no se puede ser indiferente, porque nos hizo retroceder como país muchísimo. Yo cuando fui a Buenos Aires, a Perú, a Paraguay, Uruguay, oye, qué país que tienen ustedes. Y estaba Bachelet gobernando en esa época. Pero yo no le decía, yo no quiero nada con Bachelet. No, yo feliz de que reconocieran que mi país, Chile, era la prueba de América, el país que la llevaba. Hoy día, ¿cuánto hemos bajado? ¿Cuánto? En 4 años este país lo hicieron mierda, esa es la verdad. Lo destruyeron todo. Y muchos patanes con cargos importantes. Bueno,
Vamos a algo de humor. Sí, con el chiste, muy bueno, el vendedor de las corbatas. Humor y volvemos. Este hombre estaba en el desierto y hacía como 6 días que no tomaba agua. Muerto de sed. Y ve uno que viene con una cantimplora esa, enganchada en el cinto. Dice, ay, me salvé. Dice, señor, denme un poco de agua. Dice, no, esta agua es para mí. Yo lo que vendo es corbata. ¿Tú quieres una corbata? Están a 2 pesos, están baratas, aprovecha. No, señor, agua, lo que quiero, que me estoy muriendo de sed. Llevo 6 días que no tomo agua. Deme un poquito de agua, esa que usted tiene. Un muchito nada más, lo que yo necesito. No, esta agua es para mí. Esta agua es para mí. Si quieres una corbata, yo te la vendo. Y hasta te doy facilidades, pero yo no, agua no te doy. Aprovecha que están a 2 pesos, te van a poner más cara. No, señor, un poquito de agua. Dice, no, el hombre se fue con su corbata, vendió su corbata y el otro pobre se quedó allí. Empezó a caminar y a caminar y a caminar. Y de buena primera ve una cafetería. Y entonces se llenó de alegría, y con las pocas fuerzas que le quedaban salió corriendo a la cafetería con una alegría tremenda. Y llega a la cafetería y cuando va a entrar hay un tipo en la puerta que dice, ¿a dónde va? Dice, no, voy allá adentro, para que me den un vaso de agua. Dice, no, aquí no se puede entrar sin corbata. Ya lo hemos dicho hasta el cansancio, la confianza no se pide, se gana con un trabajo serio, responsable y constante en el tiempo. Y en Constructora Héctor Vega Zúñiga somos precavidos, ¿eh? Porque tenemos claro que la precaución muy rara vez se equivoca. Vivir es prevenir, decía un gran chileno, genial. Algún día voy a hablar de él. Adquirir un buen prestigio es algo difícil, pero conservar ese prestigio es aún más difícil. Y es uno de los factores que avalan la seriedad de Constructora Héctor Vega Zúñiga. Dentro de los muchos servicios que ofrecemos destaca la construcción y reparación de edificios a cargo de profesionales de dilatada experiencia. Válgase de nuestros servicios. Qué agradable es tomarse un buen café. Un café es, ¿cómo podríamos decir? Es algo que invita, incita a conversar. Y si esa grata conversación es en compañía de café Gandum, de trigo molido y con higo, tanto mejor. Sus pedidos y ventas al móvil o celular 990-937-383 en Talca. También puede dirigirse a nuestra página web, ventas@gandum.cl. Es un gran café que invita a repetirlo y volver a saborearlo. De los hermanos Abaso, lo dígale que va de parte nuestra y habrá algún descuento por ahí. Bien, volvemos de comerciales para presentar a nuestro entrevistado hoy, gran amigo de la casa, ¿eh? Ricardo Navarrete Betanzo, ex senador de la República, por la Araucanía lo fue. A ver, ¿cómo sintetizar la biografía de Ricardo, que es tan intensa? Ex rector de universidad, ex subsecretario de la Policía de Investigaciones en su tiempo y embajador de Chile en Colombia, 2014-2018. Fue durante un tiempo, presidente del Comité Olímpico de Chile. Es un hombre de facundia, como diría Joaquín Eduardo Bello, un hombre de fácil palabra, que en los debates me parece que más le interesa explicar que mover, ¿eh? Así como hay oradores de la adjetivación, aquellos que saben encontrar el caballo que mueve la carreta, como decía Disraeli. Navarrete es de los que saben encontrar esa palabra que singulariza, la palabra que aparte al sustantivo de la masa y la que la deja encerrada para siempre en ese esterilizado papel de celofán de su cualidad esencial. Mire que me salió poético. Es economista y diplomático y diplomado, digo, en ciencias empresariales, cursó estudios en la Universidad Complutense de Madrid, España, y de ahí que maneje las cifras con pasmosa facilidad, haciendo carne aquello del gran pensador italiano Giovanni Papini, que creo que injustamente no recibió el premio Nobel. Grande Papini. El de 6 personajes en busca del autor, ¿cómo se llamaba? Su obra capital. Bueno, ya me voy a acordar.
Giovanni Papini decía una frase que a mí se me grabó a fuego de cabro: más convencen cifras que argumentos. Bien, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de nuestro programa El Rincón de Jorge. Una vez más los saludamos con Claudio Rojas, que va a colocar como editor ahí seguramente los teléfonos donde nos pueden escribir. Yo insisto que por favor nos pidan temas, no personalidades, porque conforme al tema relevante, nosotros escogemos la persona supuestamente con mayor experiencia. En la parte primera del programa ya hicimos la presentación de Ricardo Navarrete, de manera que ahora nos vamos a ir con Ricardo en vivo y en directo. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge, Claudio, Felipe, un abrazo y gracias por la invitación. Mucho gusto de poder estar en el rincón de Jorge. Oye, bueno, Ricardo ya todo el mundo sabe, fue senador el año 89, ganándole a Eric Shinaki. Y es un viajero empedernido. Yo te envidio la cantidad de viajes, porque ahora tengo entendido que vienes de Malta. Estuve en Malta, sí, en el mes de diciembre, a Ahí en comienzos el pleno Mediterráneo, cerca del África, ¿no? claro, cerca de las costas africanas y de la costa de Sicilia, a 1 hora y poco más en ferry, a las costas mediterráneas de Sicilia. ¿No te sentiste un poco como en Inglaterra? Porque entiendo que ya se maneja por el lado derecho, ¿no? Así es, efectivamente. Efectivamente, como se sabe, Malta adquirió la condición de república eh, autonomizándose del imperio o del Inglaterra, gobierno del gobierno inglés en 1964. claro. Pero en Oye, esa isla estuvieron ¿cómo se la arreglaste desde con los el idioma? fenicios en Una mezcla adelante, una todos. mezcla de árabe con italiano, parece el... Es una mezcla de árabe con italiano, con preeminencia del árabe. Sí, Ya, efectivamente. pero no tuviste problemas. No, no, no. Fui a una conferencia, participé más bien a la distancia de la conferencia, así que tuve tiempo y oportunidades para recorrer la isla, que son 3 islas. Eres el archipiélago. Son 3 islas, claro, están muy juntas, ¿no? La isla de Malta propiamente tal, la isla de Cominos y la otra isla, no me acuerdo exactamente cómo se llama, que es la segunda isla más grande y más poblada. Es una república de poca población, algo así como 500, 600 mil habitantes, ¿no? En total, entre las Claro. 3 islas. Ricardo, bueno, nosotros teníamos una pauta naturalmente que es la que hacemos habitualmente con los entrevistados, obviamente, pero el puntapié al tablero que dio Trump, con este caso de Maduro, nos obliga a hablar un poco de este ataque furtivo del ejército de los Estados Unidos. No sabemos si con complacencia, connivencia de algunos al interior de Venezuela, porque bien sabemos que en las propias Fuerzas Armadas había muchas hostilidades, animadversión hacia el régimen de Nicolás Maduro. Hoy día están saliendo algunas 700 millones de dólares, platas en Estados Unidos, las Islas Caimanes, el hijo con un auto enchapado en oro. Bueno, todo dictador que le gusta la riqueza, más aún que no tiene no tiene voltaje intelectual mayor. Ahí el hombre que realmente yo creo que mandaba es Diosdado Cabello. Pero yo estuve seleccionando varias declaraciones, ¿eh? Y hay una que me pareció como una nota disonante, la de Heraldo Muñoz, que dice que el rechazo al régimen dictatorial de Maduro, dice, no puede ser al precio de sacrificar el derecho internacional. Y en antes hablaba con Liberto Chago, mi amigo, y es verdad. Entonces, ¿por qué en otras situaciones, cuando había dictaduras de izquierda, por qué no se apelaba al derecho internacional, sino que a los derechos humanos? Ese es el tema. Yo nunca vi a Heraldo Muñoz alzar la voz con énfasis para invadir la invasión, para fustigar la invasión rusa a Ucrania, por ejemplo.
Entonces, es aplicar una ley, yo diría, una forma de actuar y de opinar bastante unilateral. Ahora, aunque desconozco yo el derecho internacional, creo que un gobierno despótico, abusivo, inepto, dirigido por un matón de barro inescrupuloso que de la noche a la mañana llegó al poder, también puede atentar contra la soberanía, digo, de su propio país. Y ahí estoy con alguien que escribió en el diario El País de España, dice que Nicolás Maduro fue quien arrasó en muchas oportunidades con la autodeterminación de su propio pueblo. O sea, él mismo atentó con su propia soberanía. Ahora, Ricardo, la pregunta, ¿había otra manera de terminar con este oprobioso régimen venezolano? Pareciera que no había otro camino que no fuera algo parecido, es decir, que se produjera internamente una insurrección armada que tuviese la suficiente fuerza y capacidad militar como para hacer la transformación del régimen. Pero yo creo que hay que detenerse un minuto en lo que acabo de decir, porque no estoy tan seguro de que la detención y la llevada de Maduro a Estados Unidos, digámoslo también, no por el ejército de Estados Unidos, sino que por la Fuerza Delta, que es una fuerza muy Fuerza de especial, sí. élite, pequeña, de no más de 300 efectivos, pero altamente especializada, no significa realmente un cambio brutal, radical del régimen que ha imperado ya por más de 2 decenios en Venezuela. Ciertamente es un hecho significativo, es un hecho relevante, no cabe duda. La cabeza de este régimen autoritario, dictatorial, es extirpada, ¿no? Es como cuando en la paradoja de la comparación se le corta la cabeza a la serpiente, pero parece que la serpiente tiene capacidad para seguir coleteando. Y vamos a ver cómo se suceden los próximos acontecimientos, porque la que ha quedado a cargo del gobierno en Venezuela era la principal colaboradora, la de mayor confianza que tenía Maduro. Y todo indica que pareciera haber un entente, un acuerdo del gobierno norteamericano con Delcy Rodríguez para coadministrar, digámoslo de esa manera, el destino de Venezuela. Prácticamente Venezuela en esta condición adquiere el carácter de protectorado, sin capacidad para definiciones de políticas propias. En todo caso, creo que la celebración que los venezolanos han hecho en todo el mundo por la caída de Maduro tiene significación y yo creo que debiera también ser considerada para los próximos pasos que vienen, que tiene que necesariamente ser, en un tiempo razonablemente prudente, el llamado a elecciones. Ahora, claramente, si uno se atiene a las normas que rigen las relaciones internacionales, hay una violación al derecho internacional, no cabe duda. Pero claro, como bien tú señalabas en tus consideraciones, en la argumentación de tu pregunta, estamos en presencia de un régimen que ha violado todas las normas básicas de la convivencia, por supuesto, atropellando la democracia, que es la base en la que se sostiene cualquier sistema, cualquier sociedad, eh, con el no reconocimiento al evidente triunfo del Mundo González alcanzado hace poco, con cerca del 70% de los votos. Y además con, bueno, el desastre que ha significado la gestión de este régimen, con más de un 80% de pobreza, con una disminución extraordinariamente significativa en la producción de petróleo, que es una de sus principales riquezas, de 3,5 millones de barriles diarios que se producían, están llegando a poco menos de 1,900,000, creo que es la cifra exacta. Y bueno, los niveles de inflación inéditos. Voy a dar una cifra que resulta increíble de reconocer como válida, pero es real. 130,000 por ciento de inflación. Creo que es un récord histórico. En ningún otro país se ha producido un nivel de inflación como ese. Es verdad que en el último tiempo se habían alcanzado niveles interesantes en materia de ordenamiento económico, y esa es una de las consideraciones
que probablemente tenía el gobierno de Estados Unidos para entenderse con Delcy Rodríguez, que curiosamente cuando la escuchamos en televisión pareciera que no hubiese ningún tipo de acuerdo, porque ella deplora, condena la acción de la Fuerza Delta por haber llevado a Maduro a Estados Unidos, y además hace todas las consideraciones propias de alguien que quiere instalarse con el respaldo de las fuerzas que realmente son las que controlan el régimen, partiendo por las Fuerzas Armadas y por todo el aparato represivo que fundamentalmente ha estado dirigido por Diosdado Cabello. Tiene que, obviamente, legitimarse ante ellos si quiere cumplir con los propósitos que están conversados, se supone, se presume, con el gobierno de Estados Unidos. Fíjate, cuando tú hablas, bueno, Heraldo Muñoz y varios otros analistas dicen que esto es un golpe al derecho internacional. A mí me gustaría ver una controversia entre abogados, expertos en la materia, entre derecho internacional y violación a los derechos humanos, porque aquí tenemos ambas cosas. Yo lo declaro abiertamente, yo soy partidario de algunas invasiones. Voy a dar un ejemplo que me gusta la historia. Segunda Guerra Mundial, la invasión a Normandía o el desembarco, fue una invasión, pero permitió terminar con el régimen nazi. Porque sin desembarco o invasión a Normandía, ¿cuántos miles de muertos más habría habido? Ahora aquí hay varios muertos cubanos, a pesar de que el régimen cubano en un comienzo negó de que había cubanos en Venezuela, a cargo de la custodia de Nicolás Maduro, porque ya Nicolás Maduro del año pasado venía sospechando que no es el séquito de adulones que se suponía que tenía, no le rendían la pleitesía necesaria. Yo tenía una observación a esta consideración que acabas de hacer, Jorge. Estamos en presencia de un fenómeno diferente, porque la invasión en Normandía era como consecuencia de un conflicto bélico, una guerra desatada. Había una guerra. Aquí además he tenido mucho cuidado Trump de decir que no hay guerra, porque si hubiese guerra entre Estados Unidos y Venezuela, tendría que haberle pedido el consentimiento al Congreso para actuar como lo hizo. Pero yo estoy de acuerdo en el sentido de que ¿cuál es el límite del derecho internacional cuando estamos en presencia de un gobierno despótico que tiene una crisis humanitaria muy, muy delicada, muy grave, muy ostensiblemente repudiada por la comunidad internacional? Pero el respeto al derecho internacional yo creo que es una materia que uno tiene que reafirmar siempre, porque cuando se viola una vez, en condiciones muy particulares o especiales, con todos los argumentos que uno pueda tener, se abre una puerta muy compleja, muy, muy delicada. Más aún cuando yo creo que también estamos de acuerdo de que la política internacional basada en el multilateralismo a lo menos está en una situación de entredicho, y todos los organismos que se han encargado de cautelar que las relaciones se rijan por esta premisa, también han adquirido un estado de debilidad que hace muy cuestionable el que efectivamente la potencialidad del derecho internacional pueda ser siempre la consideración que se tenga en cuenta en la relación entre las naciones. Cuando estamos en presencia de casos tan excepcionales como el que estamos comentando, a lo menos creo que corresponde a una reflexión más flexible que la estricta y rigurosa que tiene que estar siempre presente cuando se trata de proteger el multilateralismo y la defensa, además de los organismos internacionales que tienen el deber de cautelar que este siempre se cumpla. Estamos en presencia, como digo, de una situación muy excepcional que, sin perjuicio de la defensa irrestricta del derecho internacional, uno puede agregarle ciertas interrogantes o ciertas cláusulas de dispensa, producto de lo que ya hemos dicho, ¿no? De lo que significa o de lo que ha significado el régimen venezolano. Ricardo, por la vía diplomática muchas veces se combinó a Chávez y a Maduro que por favor terminaran todos sus desbandes y todas estas trapacerías. Se sabía que por esa vía no lo iban a hacer. Además hay una cosa. A mí me tocó recibir a mí en otros países. Me tocó recibir a mí en Bogotá hace algunos años, como estaba de embajador, a los 5 jueces que tuvieron que salir de Venezuela en términos prácticamente excepcionales, con ciertos ribetes de clandestinidad, porque eran perseguidos por el régimen
de Maduro, y que viven actualmente en Chile, tienen la condición de refugiados, de asilados en nuestro país. Y yo compartí con ellos muchas veces, con uno de ellos hace aproximadamente un año, consideraciones como las que estamos comentando, ¿no? Porque ellos tenían mucha esperanza de que las elecciones que estaban planteadas en ese minuto, en que iba a competir primero Corina Machado y que fue impedida de participar y tuvo que abrirle entonces paso para que lo hiciera Edmundo González, apoyado y respaldado por ella, pensaban que eso iba a significar un cambio en las condiciones que rigen el régimen político venezolano. Yo me permití decirles que tenía mucha duda de que eso fuera posible. Y efectivamente, como comenzamos este comentario, yo creo que no había otra opción que no fuera la que lamentablemente hemos conocido en días recientes, o bien que se hubiese producido internamente dentro de Venezuela un quiebre de las Fuerzas Armadas que hubiese permitido que un sector más democrático hubiese abierto los cauces para un restablecimiento normal de sus instituciones. Entonces, claro, uno tiene que lamentarse que las cosas tengan que producirse del modo en que se producen, pero lo que uno debiera pensar que esto debiera ser el inicio de un proceso que tiene que culminar necesariamente con una opción de participación libre, soberana, garantizada, informada del pueblo de Venezuela para elegir sus autoridades. Y yo espero que ese sea el camino Eso, que se siga en el plazo razonable. Un plazo razonable creo que está de aquí a un año o año y medio. Uno debiera pensar que si efectivamente el inicio de estas acciones que representan la salida de Maduro del poder y su llevada a Estados Unidos conduzca a una apertura democrática que le permita al pueblo venezolano reiniciar su camino de entendimiento y de acuerdo para el progreso del pueblo y para el bienestar y el desarrollo de la nación colombiana, venezolana. pero no se puede negar que hoy día algunos analistas, como el caso de Lautaro Carmona, hoy día que dijo una serie de chambonadas, pero Heraldo Muñoz me parece más respeto, más preparado. Pero ¿por qué, digo yo, se olvidan, omiten deliberadamente, que es otra forma de mentir, que Venezuela también invadió soberanía? La de Colombia, en un momento dado, y Chile. Aquí en este mismo programa tuvimos a este gran intelectual, ex Partido Comunista, Sergio Muñoz Rivero. Y nos dijo claramente, porque él, como es comunista, sabe la dinámica del partido. Esto fue digitado desde Cuba, financiado por Venezuela, y el conejillo de India fuimos nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Uno dice, se han conculcado los derechos humanos. Aparte de eso, fíjate que ayer estaba hablando con Fernando Valenzuela, gran periodista colombiano que me mandó algunas imágenes que no quiero mostrar por respeto a las mujeres y niños. Tal vez más adelante elija las más suaves, porque esto realmente era una dictadura disfrazada de democracia o una democracia de utilería, si tú quieres. Y ahí me contaba, aparte de las escenas horrorosas que me envió, de que el ciudadano promedio, fíjate Ricardo, venezolano ha bajado 7 kilos y no haciendo dieta precisamente, ya no por dieta. Menos mal que tú estuviste en aquellos tiempos en que los supermercados, no sé si estarían atiborrados no sé, pues, de elementos, de comestibles, pero hoy en día es una pena cuando uno ve las fotos o los reportajes, porque hay una cúpula, me recuerda la nomenclatura de Paul Bolenque, en que viven demasiado bien, a costa de un pueblo que está pasando hambre. Y el discurso de Camila Vallejo cuando fue para allá era que querían hacer una Venezuela, seguir el ejemplo de Chávez y de Maduro, y ojalá que toda Latinoamérica fuese así. O sea, Es que yo creo, Jorge, yo al creo límite que exorbitante. lo más duro, lo más elocuente respecto a lo que acabas de decir, estas cifras de los organismos internacionales no son cifras caprichosas, son cifras muy elaboradas sobre datos técnicos y objetivos, ¿no? El 86% de la población venezolana vive en condiciones de pobreza. El 86%. Y si a eso le agregamos que hay 8 millones de colombianos que han tenido que salir por las mismas razones
de su país, estamos en presencia de una situación en donde el derecho internacional humanitario no se ha respetado y ha sido violado flagrantemente por el régimen venezolano. Sí. Estas cosas evidentemente golpean con mucha fuerza la conciencia de la comunidad internacional y de alguna forma, como ya se dijo, aun cuando desde el punto de vista de las normas, de las disposiciones que rigen la relación entre las naciones, se haya violado el derecho internacional con la irrupción de la Fuerza Delta en Venezuela, bueno, estos datos como que atemporizan un poco el juicio sobre lo que acabo de decir. Por supuesto que no cabe otra reflexión que no sea que todos los países que han extremado sus políticas son países que han lamentablemente conducido a un desastre social de magnitudes impresionantes a su población. Y por Oye, eso es perdona, que yo Ricardo, por lo fíjate menos he que sostenido hace muchos años, independientemente de las ideas que cada cual tenga, sea más de izquierda o más de derecha, cada vez creo menos en esto de la izquierda y la derecha. Más bien creo en la necesidad de buscar acuerdos, de buscar entendimiento, que son la clave para el progreso de las naciones, que son la clave para resolver los problemas sociales, que son la clave para tener los recursos públicos, para un Estado eficiente que se ponga de acuerdo con el sector privado y tener entonces las condiciones objetivas para resolver los problemas estructurales que tienen este tema es fascinante. muchos países en América Latina. Yo no sé si tuviste la serial de Pablo Escobar Gaviria, que estuvo muy bien hecha por lo demás. Ahí hay un hombre que se llama Marino Popeye. ¿El patrón del También mal mi te refieres? amigo, claro, ¿El patrón del Popeye, mal? el profesor del mal. Mi amigo Fernando, no sé si dará a conocer eso, pero más adelante, no sé. Ahí habla Popeye de que conoció personalmente a Diosdado Cabello y nosotros enviábamos cocaína. Y con cocaína el señor Diosdado Cabello se hizo millonario. Y no tan solo eso, llegamos a tal grado, no sé, de amistad, que le vendíamos uranio, porque Diosdado Cabello ese uranio lo hacía llegar a Irán. Y como Irán no tiene mayores escrúpulos como nación, o los gobernantes, digamos, querían que tuvieran bomba atómica para lanzarla, arrojarla o tenerla lista para un eventual ataque a Estados Unidos. A esos niveles estamos llegando. Es una sociedad esquizofrénica, pero bueno, yo habíamos quedado a hacer una especie de análisis, Ricardo, del legado. Alguien dijo la otra vez, este gobierno no deja ningún legado. No, yo creo que deja. El problema es que hay mucho más al debe que al haber. Yo personalmente siempre tengo cierto prestigio por ser ecuánime, pero realmente cuando veo una pandilla de jóvenes que asedian el poder y luego la asaltan y no dejan ningún guarismo que pueda, del cual sentirse orgulloso. ¿Ah? Ni siquiera con el segundo gobierno de Piñera, si lo comparamos, sale muy mal este gobierno. Y te digo más, tú debes conocer a Óscar Guillermo Garretón, que fue Mapu, subsecretario de Economía de Salvador Allende. Yo guardé los recortes por ahí, pero el incendio se los llevó todo. Dice que nunca en su vida había visto una oposición tan férrea y tan contumaz, porfiada, como la que vio en el Frente Amplio respecto al segundo gobierno de Piñera, donde le paraban todas las iniciativas. Ahora voy a este legado de este gobierno, que está, como te digo, al debe. Yo creo que han sido 4 años perdidos. ¿Ah? Y creo que no hay que formarse muchas expectativas con Centro Necas en el primer año, porque yo hablando el otro día con Bernardo Fontaine, que es uno de los economistas que lo asesora, él quiere que en 90 días la gente sí note que se están haciendo cosas, porque muchas veces se hacen las cosas en forma soterrada o con poco ruido. Por eso que la publicidad tiene, aunque sea mentirosa, yo creo que tiene un lugar bien ganado. La gallina cuando pone huevo los cacarea. Pero en 90 días que se noten medidas contra la delincuencia y contra o en aras de la salud y que no muera gente en lista de espera, menos el caso vergonzoso que tuvimos de la señora madre de la ministra de Salud. Ahora, ¿crees tú, conforme a tu experiencia, Ricardo, que el gobierno, el ejecutivo, tendrá las herramientas para poner coto o conjurar la delincuencia o bajarla a niveles que lo notemos todos los chilenos?
Bueno, lo que sí me parece que es evidente, la voluntad que tiene el presidente electo de acometer con fuerza esa tarea. Yo creo que en eso no hay duda ninguna. Y para ello yo creo que tiene que contar con el compromiso de las fuerzas públicas, de las fuerzas encargadas de la seguridad, del orden público, las instituciones policiales con las que cuenta nuestro país, que son Pero el gobierno de las Carabineros Fuerzas Armadas directamente. y la Policía de Investigaciones, entregándoles todo el respaldo, todo el apoyo político necesario para que ellas puedan actuar de acuerdo a las condiciones legales que estas operaciones significan. Y yo creo que ahí hay un desafío enorme. Pero si tú me preguntas si creo de que es posible, yo creo que sí que es posible, porque para eso se requiere voluntad y se requiere un compromiso muy de veras, muy real, y yo creo que eso existe. La voluntad y el compromiso no tengo duda que existe. Y bueno, Perdón, una de las una cuestiones que ha ley estado en decía, discusión este último tiempo es que no se les entregó a Carabineros y a la Policía de Investigaciones el respaldo político que necesitan, las garantías para que efectivamente puedan actuar haciendo uso de todos sus recursos, de todos los derechos que las amparan, respaldadas por la ley. Digámoslo, en definitiva, la violencia legítima es la violencia del Estado. Cualquier otra violencia es una violencia ilegítima. Y esta violencia tiene que ejercerse con arreglo a la ley. Y lo que muchas veces ha faltado pero, es que la ley ¿sabes? pueda ser conciliable con las operaciones y con las acciones cuando se ejerce la acción legítima del Estado. Y en esa discusión, en ese entredicho, es donde nos perdemos. ¿Y quién gana cuando nos perdemos en esa discusión en ese interrogante que queda en un vacío? Es, bueno, la delincuencia, el crimen organizado, No, el indudablemente. narcotráfico. Fíjate que estaba viendo una cifra. En Carabineros, la votación de Carabineros, faltan 5.000 elementos, 5.000 solamente en Carabineros. Habrá que entregarle también armas más modernas que son las que se usan en Europa. La candidata Jara quería entregar unas boleadoras por ahí. Bueno, gracias a Dios son parte del pasado. Pero también hay que hay que hacer muchas cosas, sobre todo. Piensa tú, Ricardo, que el caballo de batalla de este gobierno fue el amiguismo, el nepotismo. Fuera. Creo que nunca un gobierno había sido tan nepotista como este. Aquí se pusieron compadres, amigos, algunos sin título alguno y ganando varios millones de pesos a costa del Estado, porque no fueron capaces de crear. La ministra Jara, no más de 160 empleos en el primer semestre del año pasado. Una cosa pavorosa. Nos dejan 22.000, claro, 22.000 millones de dólares deberemos pagar como país solamente en intereses, hecho inusual en la historia de Chile. Y voy a ir a otra cosa, en el desempleo, que es un flagelo para toda la familia el hecho que alguien esté cesante, vuelve a aumentar y completa 35 meses consecutivos sobre el 8%. Después el ministro de Hacienda nos dice que solo en gastos personales llega a la friolera de 722 millones de dólares, cifra jamás es vista en nuestro país. Solamente en el Ministerio de Hacienda, como se le preguntó en el Congreso, bueno, ¿qué hacen en el Ministerio de Hacienda con tanta plata, con tanto sueldo? No satisfizo la respuesta del ministro. Entonces aquí no se puede negar, Ricardo, que ha habido un despilfarro que yo no recuerdo, honestamente. No sé si tú estarás de acuerdo. Bueno, aumentaron los contratos a honorarios, los contratos a contrata en el sector público en forma Grosera. inédita en estos últimos años. Ahí hay evidentemente una situación absolutamente anómala, ¿no? Que tendrá que hacerse cargo el próximo gobierno para ordenar, porque de lo que efectivamente nadie duda es que la economía no ofrece buenas perspectivas para por lo menos el primer año del gobierno que asume el próximo 11 de marzo. No hay grandes expectativas respecto al crecimiento económico, que es clave, que es fundamental para que haya empleo, para que efectivamente mejore la productividad, para que tengamos los recursos suficientes para atender las necesidades sociales, los programas sociales. Se ha repetido hasta el cansancio por los que se van del gobierno, que ellos van a ser muy
cauteladores de que ninguno de los programas sociales se vea debilitado o se elimine, y el gobierno que asume ha dicho también con mucha claridad que su compromiso está en mantener los programas sociales existentes, solo que a racionalizarlo de modo tal que sean eficientes, que no se gaste más plata en la administración de estos programas que en el beneficiario, que es la gente, digamos, ¿no? A quien están destinados los recursos. Creo que hay que ordenar eso para hacerlo más eficiente, manteniendo y respetando, por supuesto, el compromiso del Estado de Chile con las necesidades sociales de la gente. Pero lo que importa ahora, diría yo, es mirar para adelante, ¿no? Si uno hiciera un balance en 2 palabras, el gobierno que termina en 2 meses más, prácticamente es un gobierno mediocre, es un gobierno ineficiente, es un gobierno que ofreció muchas cosas y que lamentablemente, digámoslo, no las pudo cumplir. Hay algunas que felizmente no se cumplieron, también digámoslo, pero algunas que tenían que ver con el desarrollo, con la capacidad de potenciar el crecimiento y crear nuevos empleos. Uno hubiese querido que esas cosas se hubiesen logrado, se hubiesen conseguido. Lamentablemente no fue así. Es decir, administrar bien, ¿no es cierto?, la billetera fiscal, que es otro tema fundamental, y en eso también este gobierno queda al debe. Las cosas que exige son bastante, todo gobierno deja cosas, digámoslo con claridad, pero lamentablemente las cosas que deja este gobierno son muy pocas, son muy escasas y son irrelevantes respecto a lo que es el desafío de Chile, ¿no? Que es el desafío del desarrollo, del crecimiento, el mejorar nuestra condición como nación, como país. En el retorno a la democracia, año 89, cuando tú fuiste elegido senador, es el penúltimo en crecimiento, 1,7, superado solamente por el segundo gobierno de Bachelet. Ahora, sí, no, y además, digámoslo para decir las cosas, no incluso si tú, digámoslo, si tú llevas la comparación a los 3 o 4 últimos años, ¿no?, antes de la democracia, en el régimen militar, o durante la dictadura, como lo quieras llamar, si lo llevas incluso a ese punto de comparación, sigue siendo el peor indicador en materia de crecimiento económico. El modelo tan zarandeado y vapuleado del liberalismo, como me dijo Luis Orman, liberalismo, no neoliberalismo, empieza a dar resultados en el año 87, el plebiscito del 88, había muy poco que exhibir, y se sabía que cualquiera, en virtud o no en virtud, en razón de haber conculcado tantos derechos humanos, se sabía que cualquier candidato que presentase la oposición iba a ganar. Ahora, lo que a mí me preocupa es que este insano, porque no es normal, bueno, lo tratan de subnormal, se sabe que no es normal este hombre. Te lo puedo decir con letra y lo digo aquí delante de todos, este programa se ve en varias partes, nos escriben de Alemania, España, Estados Unidos, en fin. La ficha psiquiátrica de Gabriel Boric no está en la clínica donde se hizo el examen. Desapareció. Él se trató con un psiquiatra comunista, está bien, podría haber sido del Opus Dei, demócrata cristiano, es un profesional. Pero lo terrible, y esto lo dijo un psiquiatra, es que desapareció la ficha. O sea, si tú quisieras con un grupo de abogados, hoy vamos a averiguar la ficha de Boric, ¿qué realmente es lo que tenía? No, señor, no ha pasado nunca por acá el señor Boric. Como dijo en este programa también otro gran entrevistado, Orlando Sáenz, no hay día, Jorge, yo hacía tiempo, años, yo tengo 84 años, ya me decía, no hay día en que no haya un desaguisado nuevo de este gobierno. Prometieron acabar con el neoliberalismo y hoy día tenemos un híbrido económico, y si algo lo salvó fue precisamente ese modelo al que fustigaron y vapulearon tanto, pero que ahora viene la última. No van a dejar glosa republicana. Expliquémoslo a los auditores que la glosa republicana es un dinero que se deja al gobierno siguiente, porque Boris podrá pensar muy distinto a Kass, pero somos todos chilenos y queremos que la República de Chile le vaya bien, florezca y progrese. Bueno, esos 6.200 millones de dólares como glosa republicana que había dejado Sebastián Piñera a este gobierno, primera vez en la historia republicana que queda vacío, no se entrega nada, cero. O sea, esto es de una incongruencia, de una patudez. Yo diría, este gallo es cernícolo por luto, godó, que para no decir huevón, porque
voy a decir un chilenismo, pero que realmente enferma verlo, y más aún, no solamente él, con una cero autocrítica. La señora Vallejo diciéndolo otra vez, la jornada de 40 horas, el señor Vidal que aumentó la cuota para los pescadores artesanales en Puerto Aysén, o sea, nimiedades respecto a lo que merece Chile, que hasta hace algunos años, cuando yo viajaba por aquí por Sudamérica, qué gran país que tiene usted. Fuimos la prueba de América Latina, fuimos la prueba del barrio. Hoy día se ríen de nosotros, sobre todo los argentinos y sobre todo los peruanos. Entonces, mira, una glosa republicana en cero, Ricardo, ¿lo podrías concebir tú? Mira, voy a hacer dos consideraciones a lo que te acabo de escuchar, Jorge. Primero, por el respeto a la institución del presidente de la República, no hago ningún comentario en relación con sus características personales, ¿no? En segundo lugar, yo lo que quiero es que en Chile tengamos la posibilidad, con nuestras diferencias, ¿no? Con nuestras distintas maneras de pensar, eh, un espacio de concurrencia, un espacio de entendimiento. Esa fue la clave del éxito del modelo chileno, que digámoslo, arranca en buena medida con lo que se sentó en los últimos 2 o 3 años del régimen anterior, y que los gobiernos de la concertación perfeccionaron y le colocaron un acento más social, pero las bases, Bien. pero las bases de ese modelo estaban determinadas por entregarle al sector privado, al empresariado, un rol fundamental en el crecimiento y en el desarrollo de la economía de nuestro país. Y esa manera de entender el fenómeno chileno de comienzo de los 90 pudo ser posible porque nos transformamos en un paradigma en América Latina. Éramos un modelo admirado no solo en el continente, sino que como ejemplo en cualquier país del mundo. En los foros internacionales Chile era un ejemplo de cómo se hacen bien las cosas. Eso fue posible por lo que dije hace un momento, porque hubo voluntad de entendimiento. Yo siempre he dicho que esto no fue obra de la concertación exclusivamente. Fue obra de la concertación, condujo el proceso, pero con la colaboración de sectores que no eran de la concertación. Y digámoslo, sectores de la derecha. Es decir, si no hubiésemos tenido la colaboración de la UDI, de Renovación Nacional, desde el año 90 en adelante, no habríamos logrado el país que en 20, en 24 años después se transformó en el país más exitoso de América Latina. Pero si Entonces, tú yo eres no me quiero sincero, quedar con las recriminaciones respecto de los que tuvieron la oportunidad de conducir Chile por 4 años y lo hicieron mal. Lo que quiero es que tengan la disposición y la voluntad para apoyar y respaldar un espíritu de entendimiento y de cooperación que le permita dar satisfacción a los objetivos que ellos mismos preconizan, que dicen ser los depositarios de la confianza popular, que los sectores más desposeídos, los que más necesidades tienen, son sus objetivos desde el punto de vista de la política. Para que esos sectores puedan tener satisfacción a sus objetivos y puedan resolver sus problemas estructurales, se necesita la cooperación de todos, se necesita el entendimiento, se necesita que efectivamente podamos desarrollar las políticas públicas sobre la base de poner el énfasis en esa gente y pensando en los objetivos de país. Si eso es realmente el compromiso que esta gente que se va a tener con las próximas autoridades, estaríamos en presencia de un fenómeno como el que tuvimos cuando empezó la democracia en 1990. Y yo creo que ahí está la clave del éxito. Ricardo, yo creo que me gustaría adherir a tu postura, que la encuentro muy optimista. Yo de la vida me ha enseñado a ser un optimista restringido. No, yo no soy optimista en términos de que estoy pensando que eso va a ser así. Lo que estoy diciendo, creo que la política debiera ser así. Ah, sí, por supuesto. La política debiera ser Mira, así. hay índices, hay algunos balbuceos halagüeños que he visto ahora que el Partido Comunista y otros movimientos ultra ya están dando fecha incluso para movilizarse en contra de Kast. Kast ni siquiera asume como presidente.
Pero gracias a Dios, de ese mismo conglomerado se han desgajado PPD, PS y entiendo que una parte del Frente Amplio que tiene un nombre especial, solo ecologistas verdes por ahí, una cosa así. Qué bueno que ellos hayan dicho, oye, basta ya, la gente ya no quiere manifestación. La última celebración del octubre del 2019, que se cumplió un año, oye, no fueron más de 500 personas. El propio Pablo Dittborn a mí me lo dijo, que fue Mapu. Fue un gran error. Y hoy día todos dicen que fue un gran error. Y los que no se atreven a decirlo fue porque, si no incondicionalmente, pero en forma soterrada, los apoyaron. Yo iba a varios, yo estuve un día, 2 días alojé en el departamento de un amigo para ver lo que estaba pasando ahí, y habían varios parlamentarios que pasaban por un lado, porque sabían que si se metían entre medio, también los iban a corretear con fusta eléctrica o no, pero algún ondazo le iba a llegar. Entonces, ¿de qué sirvió, digo yo, todo esto? Creo y afortunadamente en este sentido, Chile es un país que está envejeciendo, porque tuviéramos muchos jóvenes, tal vez se hubiesen tragado otra vez el bocado que estaba ofreciendo el legado del señor Boric. Y al respecto, yo escribí una columna el otro día que parece que este gobierno de Boric es de los ricos, porque en algunos segmentos donde ganó Jara fue en los sectores altos, en algunas partes. O sea, representa a los ricos, porque en las poblaciones, no voy a dar nombre de común, bueno, podría ser, sí, el Bosque, La Pintana, Cerro Navia, arrasó Kast. Entonces, terminemos con que esto, la izquierda se preocupa de los pobres y la derecha de los ricos, porque aquí lo que da resultado es cuál es la mejor política para sacar a la gente de la pobreza. Y no se puede negar, tengo el dato por ahí, que mucha gente que había logrado salir de la pobreza y llegar a la clase media, con este gobierno retrocedió y vuelve a la línea de pobreza. O sea, este gobierno deja más pobre que el gobierno anterior. Entonces, ¿qué podemos esperar? Bueno, es lo que acabo de decir, ¿no? Aquellos que se declaran defensores de los pobres, de la gente que tiene más necesidades, son los que hacen las cosas peor para que esa gente no tenga satisfacción y pueda conseguir sus objetivos. Lamentablemente es así. Si la economía chilena, el 85% de la economía chilena es privada, es producto de la acción del sector privado. Y por lo tanto, si no se le entrega a ese sector las condiciones de estabilidad, de certeza jurídica, si no se le entregan reglas claras, evidentemente estamos mediatizando la acción, la operación de ese sector que es clave para el desarrollo del país. Y lo es también pensando en aquellos que dicen ser defensores de los sectores más necesitados, de los sectores pobres, de los sectores populares, que sobre la base de cooperar y colaborar en una correcta ejecución de las políticas públicas con el sector privado es donde está la clave para que esa gente pueda tener y resolver, éxito en sus necesidades y puedan resolver sus problemas. Si así fue como logramos salir, hay discusiones respecto de cuánto era la pobreza que teníamos el año 90, pero cualquier discusión, cualquier debate no baja del 40%. Y alguna llega a que éramos el 60%. Y resulta que mucho antes de los 15 años, la pobreza había disminuido a menos de 2 dígitos. Un fenómeno social y político inédito, que no tiene parangón en el mundo. Y eso fue producto de lo que dije hace un rato, de la cooperación que hubo del sector político, del sector que gobernaba, que éramos la concertación, con la cooperación legislativa, ¿no? De quienes estaban en la oposición, pero que entendían que lo primordial eran los objetivos de país, de efectivamente trabajar para resolver los problemas de la gente. Y yo creo que ahí está la clave del éxito. Yo tengo la confianza. Unidad, aún saliendo de un gobierno de facto, porque cuando tú eras senador, 89, acuérdate que se hizo una reforma tributaria que la UDI se negó, pero Renovación Nacional la apoyó. Yo me acuerdo de las palabras de Fogley. Dijo, aplaudo la actitud republicana. Yo estuve en esa discusión, Jorge. Estuve en el debate y tuve una participación bastante presente, digámoslo así, por no decir significativa o exitosa, porque cooperé mucho con las autoridades del Ministerio de Hacienda de la época, ¿no? Muchísimo.
con el ministro, con Alejandro Soble, con sus colaboradores, ¿no? Para ir viendo la forma de llegar a entendimientos con la oposición. No te olvides que teníamos los senadores designados, que estaban alineados con los senadores de derecha y por lo tanto éramos minoría en el Senado. Y ahí en el Senado desarrollamos políticas de concurrencia, políticas de diálogo, de comunicación, poniendo el acento, el énfasis en los grandes objetivos del país, y salió esa reforma tributaria exitosamente. Lo logramos. Y hubo Sí, se senadores pueden de haber, ¿por derecha qué que no fueron otra vez? muy cooperantes en eso. Piñera fue un senador, yo recuerdo, se sentaba frente donde me sentaba yo, muy activo y era un tipo muy competente en los temas económicos. El propio Jaime Guzmán, que tenía una imagen de duro y que venía arrastrando todo lo que había significado el autoritarismo del gobierno, del régimen anterior, bueno, fue un senador extraordinariamente cooperador. Gracias a las gestiones de Jaime Guzmán, pudimos tener la presidencia del Senado en manos de Gabriel Valdés. Entonces, todas estas cosas son las que yo creo dignifican la política, son las que permiten los entendimientos, los acuerdos y permiten los grandes objetivos que benefician a la gente y permiten al país colocarse en un nivel superior respecto de quienes no entienden estas cosas. La tradición en América Latina es que los gobiernos tienen una oposición brutal. Cuando esos gobiernos dejan de serlo y cambia el signo político, se invierte la relación. Los que fueron gobierno y pasan a ser oposición desarrollan la misma acción de los que entonces eran oposición y pasan a ser gobierno. ¿Y cuál es el resultado de todo eso? La anulación respecto a las políticas públicas en relación con los grandes objetivos e intereses del país. ¿Y quién pierde? La gente es la que pierde. ¿Pierden los ricos? ¿Pierden los empresarios? ¿Pierden los que tienen el poder económico? No, pierden los trabajadores, pierde la gente que necesita el trabajo y que necesita tener certeza respecto de su ingreso para poder vivir dignamente. Esa es la gente que pierde. Y Estoy de resulta muy acuerdo, lo curioso que decía Manuel. quienes dicen ser de izquierda porque defienden a esa gente son los que más palitos le colocan a esta idea en donde lo que tiene que prevalecer es la eficiencia y el logro de los objetivos relevantes que hacen que un país crezca y se transforme en una nación en donde tengamos la posibilidad todos de vivir felices y en bienestar. Eso es lo que yo creo que uno Sí, espera del próximo es gobierno. Y posible, tengo la pero confianza de que efectivamente va a haber un como se lo compromiso dije muy real en el desarrollo de políticas públicas en esa dirección. sí, se lo dije aquí a Sergio Guitar el otro día. Traten de irse luego de este gobierno para crear y creer, porque se necesita un partido socialista o un socialismo democrático. Pero me da la impresión que los brazos, los tentáculos del Frente Amplio entusiasmaron a muchos, incluyendo al ministro de Relaciones Exteriores, que no pensé yo que iba a ser tan blandengue y le iba a doblar la cerviz al presidente en muchas decisiones erráticas. Pero nos está pillando el dios crono, el tiempo, así que nos vamos a ir con la última pregunta y que se relaciona con un tema que yo sé que te apasiona, Ricardo, que es la política internacional. Y digo esto porque cuando cayó el muro de Berlín, muchos pensaron que la ONU iba a recuperar, a restituir su rol de garante de la paz y vimos que no fue así. En la actualidad, la ONU no tiene el papel relevante que tuvo otrora. Y algo insólito, fíjate, esto conversando con mi amigo Pepe Rodríguez Elizondo cuando sacó su último libro, hace una semana, claro, me dijo que se acerca el fin del ciclo de la ONU. Le dije, pero ¿cómo? ¿Y quién reemplaza eso? Va a emerger otro organismo internacional menos burocrático, porque la burocracia que hay en la ONU es peor que la que deja este gobierno, con los amarres, las leyes de amarres. Entonces, que va, pero sí va a recoger a los mejores elementos de la ONU para este nuevo organismo que va a ser más operante, más eficaz y empleando o analizando y capturando los mejores logros que tuvo la ONU y analizando las razones por qué alguna vez quedó en pana, hablando en términos automovilísticos, y no pudo frenar guerras que eran inminentes y se hicieron inminentes, lo que no quita que algunos, pero son los menos, las podría nombrar, las tengo por ahí, y guerras que ha evitado la Naciones Unidas. Es algo totalmente desacreditado y yo convencido, sin ser un fanático, de que
aquí se cumplió la ley de Gramsci, había que tomarse la cultura. Y dentro de la cultura, los organismos internacionales. Fíjate que Maduro, hasta hace un tiempo, Venezuela dirigía la Comisión de Derechos Humanos en la ONU. Entonces, ¿qué podemos esperar de organismos internacionales que antaño nos merecían mucho respeto? Hoy día, Lo que pasa es que los organismos internacionales, y volvemos al tema de la política multilateral, son el producto de los países que las integran. Y si los países que las integran tienen conflictos internos duros, difíciles, no hay capacidad de acuerdos, de entendimiento, esto se traspasa también a los organismos multilaterales. Hoy día estamos en presencia, esto que voy a decir evidentemente es una idea muy mía o compartida por último de lo que le he escuchado a algunos analistas internacionales, estamos en presencia de un nuevo ordenamiento mundial, ¿no? En donde hay tres grandes potencias que van a ser claves en este nuevo ordenamiento de la política internacional, ¿no? Que son China, Rusia y Estados Unidos, con los colaboradores que cada uno tiene, pero que evidentemente representan mucho menos el punto de vista del poder, entendido como una manifestación del control de todos los temas que son componentes de este concepto, ¿no? Y por lo tanto, yo comparto la reflexión que tú comunicabas hace un momento, en el sentido de que estamos en presencia de una crisis de los organismos multilaterales. En América Latina hemos tenido una cantidad enorme de experiencias, ¿no? Algunas que nacieron con grandes perspectivas de ser muy exitosas y que se han ido deteriorando como consecuencia de los cambios de regímenes políticos. Es decir, los elementos políticos van determinando la dinámica y la expansión de estos organismos multilaterales. Fíjate que cuando nace la Alianza del Pacífico, que está integrada por México, Colombia, Perú y Chile, los países que tenían, estos países tenían gobierno. ¿Cómo? ¿La ALALC? No, la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico, ya. La Alianza del Pacífico, que nace como una idea, curiosamente, de Alan García, ¿no? Y que la toman los presidentes de la época, de México, de Colombia, de Perú y de Chile, y tuvo un desarrollo muy interesante para el intercambio de bienes y servicios, y también alcanzó dimensiones migratorias, de entendimiento. Temas culturales estaban presentes en la Alianza del Pacífico. Pero hubo un cambio de régimen en México, hubo un cambio de régimen en Colombia, las convulsiones que vivió la política peruana, y hubo un cambio de régimen en Chile, y los entendimientos empezaron a diluirse. Porque además muchos de los países que he mencionado no tenían un convencimiento muy definitivo respecto de que los acuerdos comerciales y las políticas de integración entre las naciones fueran tan necesarias respecto de lo que eran los intereses y los objetivos internos de cada país. Y cuando, digámoslo como un ejemplo muy claro, ¿no? El subsecretario de Relaciones Económicas e Internacionales que tuvo el gobierno que está terminando y que fue reemplazado posteriormente, era un detractor furibundo, conceptual, doctrinario de los acuerdos comerciales, era un contrasentido. Es decir, que el encargado de promover los acuerdos económicos a nivel internacional fuera alguien que no creyera en eso. Y lo había dejado por escrito, ¿no? Y lo había dejado por escrito en una serie de documentos que había hecho público. Entonces, me parece fundamental entender eso, porque si no se entiende eso, es muy difícil que puedan haber concurrencias reales de integración. Nos pilla el dioscrono. Mira, con 2 guerras mundiales Europa pudo hacer y pergeñar la Unión Europea. Nosotros tuvimos a la CAN, que es un organismo que no ha dado resultados, porque también las democracias son muy distintas a las que tenemos en Sudamérica. Cuando hay 4 o 5 países en democracia, hay 2 dictaduras disfrazadas de democracia. Entonces, no se puede, y esto es lo que me decía Pepe Rodríguez Elizondo, no se puede instaurar un organismo a nivel latinoamericano. Y además, por lo que agreguémoslo, que en la CAN, en la Comunidad Andina de Naciones, solo el 12% del comercio exterior se realiza entre sus socios. Entonces, Chile le conviene negociar bilateralmente. Hoy día yo creo que está preparado. Yo creo que una de las cosas que tiene muy presente el próximo gobierno es la necesidad de potenciar
estos acuerdos comerciales y el de hacer más fluido el intercambio económico y comercial con los países con los cuales tenemos acuerdos comerciales. Chile es, si no me equivoco, el país número 1 en el mundo en materia de acuerdos comerciales. Nosotros cambiamos un mercado de 20 millones de consumidores, que es la población chilena, por un mercado de 4.800 millones de consumidores. Ese es el nivel de entendimiento que representa los acuerdos comerciales que se han suscrito. Y eso es clave porque la economía chilena en buena medida depende la agregación de su Producto Interno del comercio exterior, de lo que somos capaces de exportar, de lo que somos capaces de relacionarnos económicamente con los países que tenemos suscritos estos acuerdos, estos pactos, estos entendimientos. Entonces, me parece que es fundamental el poner el acento, el énfasis en que la inversión extranjera, que también ha sido un rechazo respecto de las autoridades que se van, que no la han promovido con la fuerza necesaria, para el próximo gobierno creo que es una cuestión fundamental, atraer inversión, potenciar la economía, traer capitales, hacer que esto efectivamente den más trabajo, que tengan más productividad, que potenciemos nuestro comercio exterior. Ahí es donde está la clave para la agregación de recursos que tanto se necesita para que Chile pueda seguir trabajando afanosamente la solución de los problemas sociales y estructurales que aún no se han resuelto. Correcto. Muchas gracias, Ricardo. Nos pidió el Dios trono. No te digo adiós hasta siempre porque vamos a estar contigo permanentemente comunicados, pues yo viajo a Santiago luego, así que ahí vamos a seguir con el mayor gusto de lo humano y lo divino. Con el mayor gusto, porque además nos liga algo que es tan importante, ¿no? Que es nuestra condición de angolinos. Sí, pues, y radicales. Y radicales. Qué pena. Bueno, ese es un tema que queda pendiente, ¿no? Va a quedar pendiente, pues. El tema de los radicales. Bueno, muy bien, gracias. Un gran abrazo. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Gracias a ti, Ricardo. Muy amable. Adiós.